Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, escuchar de tu palabra, recibir, Señor, eso que tú tienes para cada uno de nosotros, precioso Rey. Gracias te doy, Señor, porque una vez más me das, Señor, el privilegio, precioso Dios, de llevar tu palabra por este medio, amado Padre. Padre, quiero, Señor, orar especialmente por cada una de las personas, Señor, que en este momento están escuchando esta palabra, precioso Dios, que proviene de ti, Señor. Una palabra, Señor, revelada, una palabra, Señor, con sazón, precioso Dios, de que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, Señor. Padre, donde cada una de las personas que vayan a ver, Señor, esta transmisión en vivo o ya grabada, Señor, que te vean a ti, precioso Dios, que puedan escuchar tu voz, que no vean al hombre, amado Redentor. Donde tu palabra sea, Señor, la que infunda, Señor, ese cambio, la que traiga ese convencimiento a cada vida, Señor. Padre, obra de manera sobrenatural en cada familia, Señor, en cada madre, en cada padre, en cada hijo, Señor. Guarda, Señor, las familias, precioso Dios, y revélate cada día más a ellos. Padre, te pido también, Señor, por cada niño, Señor, en estos tiempos, precioso Dios, niños que están siendo, Señor, maltratados, niños que están siendo, Señor, quizás abusados, Señor, sexualmente, precioso Dios, sé tú obrando de una manera sobrenatural, Señor, y guardándolos, precioso Dios. Protege a cada niño, Señor, del mundo, precioso Señor. Gracias te doy, Señor, porque una vez más, Señor, nos permites saber más de ti, Señor, conocer más de tu palabra, amado Redentor, y de que seas tú, Señor, hablando a cada vida, precioso Dios. Padre, yo te quiero pedir, Señor, por cada persona, Señor, que tu palabra sea revelada a cada vida, Señor. Padre, aquellas personas que quizás tienen familiares, Señor, enfermos, Señor, que están pasando por una enfermedad, Señor, que seas tú, precioso Dios, manifestándote a favor de ellos, Señor. Donde su fe no decaiga, Señor, estén donde estén, amado Rey, que esa fe esté puesta en ti, Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, Señor. Padre, de que seas tú, amado Rey de gloria, tomando, Señor, el control de todo. Padre, obra, Señor, obra de una manera sobrenatural, Señor, donde esta palabra, Señor, sea traspasando corazones, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda la alabanza a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, una vez más, acá por este medio a transmitir y compartir esta palabra que el Señor ha entregado para ti y para mí. Amén. El título de la palabra de hoy que el Señor me ha permitido colocarle se llama Tus actos hablan de quién eres. Tus actos hablan más de ti que lo que tú puedas decir. Tus actos hablan más de quién eres. Regularmente, cuando alguien nos pregunta que qué hacemos, qué sabemos hacer, cuál es la función, el rol que desempeñamos laboralmente hablando, pues nos presentamos primeramente con nuestro nombre, apellido y decimos, mira, yo soy electricista, yo soy plomero, yo soy costurero, soy ingeniero, arquitecto, y para usted de contar, ¿sí? Según la profesión, el conocimiento, el oficio que usted desarrolle. ¿Sí? Usted se describe y dice aquello que usted sabe hacer, ¿sí? Pero si también es cierto, hay personas que hablan y dicen y redicen cosas que ni siquiera saben hacer. Decimos que somos grandes carpinteros, por tomar un ejemplo, y ni siquiera sabemos cortar una tabla, ni siquiera sabemos agarrar un martillo, ¿sí? Pero con la palabra, con la boca, nosotros decimos tantas cosas que no medimos la magnitud del daño que nos estamos haciendo, primero a nosotros mismos, luego a las demás personas. Entonces, nuestros actos hablan de verdad de quiénes somos, de quién eres tú y de quién soy yo, ¿sí? Porque yo me puedo presentar ahorita y decir, wow, soy el mejor hombre de la bolita del mundo, pero ¿dónde están mis actos que respaldan esas palabras que yo digo? ¿Sí? También cuando nos presentamos, como les decía, venimos y desarrollamos, ¿sí? Cada actividad, cada cosa que hacemos, el conocimiento que tenemos. Si vamos a solicitar un empleo y tenemos una entrevista de trabajo, nosotros decimos, mira, soy secretario.
¿Y sabes de estos programas? Sí. ¿Y sabes manejar el computador? Sí. ¿Y sabes hacer esto? Sí. Pero tus palabras deben ir respaldadas de tus acciones. Luego que tú dices qué es lo que eres, y estoy tomando el ejemplo, ¿sí? Laboralmente hablando, tienes que ir a la práctica y demostrar que todo lo que has hablado, que todo lo que has dicho, que todo lo que has escrito en una hoja de vida sea cierto. Porque si no, de nada vale. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vamos a la práctica? O sea, ya hablamos y dijimos de que tenemos X conocimiento, X profesión, que sabemos de algo. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la práctica? Y estoy hablando de la parte en este momento laboral. Cuando vamos a la práctica, ¿qué pasa? ¿Será que de verdad todo aquello que hemos dicho realmente es cierto? ¿Será que cuando digo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen padre, una buena madre, será que es verdad? ¿Será que lo que decimos en la calle y lo que hacemos ver a la gente en la calle de verdad es lo que estamos viviendo en nuestro hogar? ¿Será que de verdad lo que predicamos, lo que aconsejamos muchas veces, será que nosotros lo aplicamos en nuestra vida diaria con nuestra familia, en nuestro entorno? Entonces vamos a ver bíblicamente unos ejemplos, ¿sí?, de cómo el Señor nos muestra que nuestros actos hablan de verdad quiénes somos. Yo puedo decir que tengo un carácter muy dócil. Yo puedo decir que yo no digo groserías. Yo puedo decir que aunque venga cualquier cosa, yo confío en el Señor. Pero cuando viene la práctica, ¿será que de verdad soy dócil? ¿Será que de verdad no digo una grosería? ¿Será que de verdad siempre confío en el Señor? Entonces examinemos esta noche cuáles son los actos que tú tienes, los actos que yo tengo, a ver si es verdad que lo que decimos con la boca, de verdad lo vivimos. Amén. En Génesis 26, verso 1, dice la palabra del Señor así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hizo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. De ahí quiero que pasen al verso 7 hasta el 9. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: y los hombres de aquel lugar, de Gerar, ¿no? Estamos hablando. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vamos a hacer un pausa ahí. Dice que había hambre, ¿sí? Que había hambre en esa tierra donde estaba Isaac, donde vivía Isaac. Y él se va a Gerar, ¿sí? Entonces, cuando él llega a Gerar, a ese país, le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, dice la palabra del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. ¿Él qué dijo? Dijo con sus palabras algo que no era cierto. ¿Sí? Vemos cómo Isaac mintió, cómo Isaac dijo algo que no era. Él fue y dijo: no, es mi hermana, porque era de hermoso aspecto, y tuvo miedo de que le fuesen a hacer algo. O sea, mintió, dice la palabra, que por miedo. Pero el Señor le dijo en los versículos anteriores que lo iba a guardar y que lo iba a proteger. Entonces vemos que él mintió por miedo, diciendo que su esposa era su hermana. ¿Sí? Y seguimos en el 8. Dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, o sea, no tuvo 5, 10, 15, 20 minutos, dice muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. En el verso 7 vemos cómo Isaac miente, cómo dice: es mi hermana, por miedo a que le fueran a hacer algo por su mujer. Entonces él dijo unas palabras, él dijo: yo tengo una hermana, ¿sí? Escondiéndole a todo el mundo que era su mujer, que era su esposa. ¿Y qué pasó luego?
vemos cómo sus actos de verdad dieron a conocer el vínculo que tenía él con Rebeca. Vemos cómo aquí dice en el verso 8 que Abimelech, rey de los filisteos, estaba por una ventana y viéndolo vio cómo él acariciaba a su mujer, a su esposa. Y de inmediato Abimelech se da cuenta: oye, me engañaste. Tus palabras no fueron con tus actos, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros vamos a un lugar y por caer bien y por ganar un favor, por ganar un puesto, un lugar, nosotros no vamos y mentimos? Nosotros vamos y mentimos cosas que no son para caer bien a alguien, y resulta y pasa que cuando nuestros actos hablan, se cae toda esa mentira. Porque realmente lo que tú y yo somos se va a ver reflejado por las cosas que hagamos. Yo no puedo decir yo soy amor, yo amo, yo tengo desarrollado ese amor que el Señor ha derramado en mí cuando yo no amo a mi hermano, cuando yo no soy compasivo con mi hermano. Amén. Seguimos leyendo el verso 9. Y llamó Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Imagínate cómo se tuvo que haber sentido Isaac cuando él fue en busca de comida porque no tenía alimento. Y lo reciben y todo, y él presenta a su esposa como su hermana, y Abimelech lo acepta, y toda esta situación. Y durante muchos días, dice la palabra, alimentándose, dándole refugio, quizás protección. Y cuando el rey se asoma, ve que es su mujer. Oye, y le hace el reclamo. Imagínate que te descubran a ti en esa mentira. Imagínate que tú digas, yo soy tal cosa, y cuando llegue el momento te descubran esa mentira, te descubran eso que estás haciendo mal, ¿sí? Porque tus hechos son otros, tus acciones son otras. Oye, cuando nos encaran y nos dicen, me mentiste, tú no sabes hacer esto. Entonces no, el Señor en esta noche quiere que dejemos eso, que nuestras palabras vayan totalmente, ¿sí? Totalmente aunadas a nuestras acciones. Además, dejar mejor que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Y aquí vemos, o sea, como el rey llama a Isaac y le dice, he aquí ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Le pregunta el rey. Y créanme que esa pregunta no tuvo que haber sido con dulzura. Porque si él se llega a la mujer de Isaac, pues el Señor hubiese actuado de una manera terrible, ¿sí? En contra de este rey. Dice el 10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieres traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces vemos cómo el Señor guarda en este momento a este rey y a ese pueblo, no permitiendo de que ninguno de ellos por muchos días se llegara a esa mujer. Porque ¿qué? Se echaban encima pecados, dice la palabra del Señor. Y todo esto, ¿a qué conllevaba? Él tuvo miedo, dice él. Pero ¿por qué en algún momento tú lo haces? ¿Por qué en algún momento quizás yo lo hice? Debemos ir aunados. Nuestras palabras deben ser sí o no, como lo dice la palabra. Que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Y que nuestras acciones vayan totalmente de la mano con las palabras que decimos. Amén. Otro ejemplo es que hay muchas personas que toman quizás la reputación de otros, la sabiduría, el conocimiento, la honra que el Señor, que Dios le ha dado, ¿sí? Para imitar a esa persona, para agarrar los méritos de esa persona y decir, yo soy. Imaginemos un gran médico, ¿sí?
un médico, un buen profesional de la medicina que atiende, que el Señor lo usa mucho para sanidades. Y me voy a poner yo de ejemplo, yo siendo médico, y yo digo, yo soy el médico que curo, que esto, que lo otro, cuando es otra persona. O sea, me robo los méritos de otra persona y miento a las demás. Y me miento a mí mismo primero. ¿Sí? Y me valgo por las acciones de otros. Entonces mis palabras van por un lado, mis acciones totalmente por otro, y ni siquiera tengo una personalidad definida porque tengo que valerme de otra persona, de los actos de otras personas, en vez de yo hacer los actos que estoy mandado a hacer. En este caso, tomando el ejemplo de un médico. Pero si tú estás llamado a evangelizar, evangeliza. No solamente digas, yo tengo, por ejemplo, el don de evangelista, yo tengo el llamado a ser evangelista. Y sí, yo tengo el llamado, pero no evangelizas. Entonces tus palabras van por un lado y tus hechos van por ¿dónde? Por otro. Y debemos ir todos juntos. Juntos, tu palabra y tus hechos. Amén. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Aquí vamos a hablar de 7 personas que tomaban la reputación de Pablo, ¿sí? Que tomaban la reputación de Pablo. Dice la palabra del Señor en Hechos 19, de 13 al 15, vamos a leerla. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, óigase bien, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, dice la palabra del Señor, ¿sí? El que predica Pablo. Entonces fíjese que Pablo fue un gran evangelista. Pablo fue un hombre muy ungido, un escogido del Señor para llevar el evangelio, para fundar esas iglesias, ¿sí? Y Pablo simplemente decía en el nombre de Jesús y ya. Y el demonio se iba, la persona era libre, sanaba enfermos, dice la palabra. Y estos hombres, leamos el 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Entonces aquí vemos que ellos hablaban por la unción de otra persona, por la reputación de otra persona, por los actos de otra persona, ¿sí? Atribuyéndoselos ellos. Yo declaro en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, que seas libre. Y el enemigo sabe, y las mentiras tienen patas cortas, dicen allá nuestros abuelos, ¿sí? Y le dijo, a Pablo conozco y sé quién es ese Jesús, pero a ustedes los conozco. O sea, ¿de qué vale que tú te hagas pasar por otra persona? ¿De qué vale de que tú te quieras robar méritos de otra persona y hablar y decir, yo soy y yo hago tal cosa, cuando no es así? Entonces, primero que todo, busquemos que sea nuestra personalidad. Segundo, que sea el Señor quien moldee, ¿sí?, en nosotros el carácter. Pero nosotros debemos disponernos, porque si no nos disponemos, nuestro carácter no es moldeado. Si estamos haciendo actos, hechos, que van totalmente diferentes a lo que el Señor ha establecido en tu vida, a lo que Dios ha establecido en tu vida, oye, tus actos están diciendo que eres un desobediente, que eres un hijo desobediente ante el Señor. Entonces vemos acá en esta historia cómo ellos van confiados y dicen, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo. Pero en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Tú no puedes formar una personalidad, tú no puedes tomar una posición que no sean tus actos, que no sea algo de lo cual tú hayas hecho, de algo que el Señor haya formado en ti, ¿sí? Entonces,
debemos cada uno de nosotros tener ¿qué? Una personalidad. Debemos tener nuestros actos totalmente alineados a la palabra de Dios. Si el Señor nos ha dado para predicar, predica. Si te ha dado para que estudies la palabra, estúdiala. Si te ha dado para que evangelices, evangeliza. Si te ha dado para que sanes, sana. Pero no digas que yo soy un gran salmista, un gran cantante, cuando el Señor no te ha llamado a hacer eso. Primero, Él no te ha llamado a hacer eso. Y tus actos, porque tú no cantas, son totalmente diferentes y no van alineados con la palabra que tú estás diciendo. Amén. Quiero que vayamos a un tercer ejemplo, y ese lo conseguimos en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, del 18 al 22. Aquí hay una parte donde vamos a entender totalmente ese que mis actos hablen más que mis palabras. Y lo voy a leer, dice así: los discípulos de Juan, aquí habla de Juan el Bautista, le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si de verdad era el Mesías, el Salvador, el Cristo. Juan en este momento está preso, está siendo perseguido, está preso. Y él manda a preguntar, ¿sí? Él manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir? O sea, ¿eres tú el de las profecías? ¿Eres tú el Cristo, el Salvador, el Rey del pueblo de Israel? Y miremos lo que dice el 20. Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Fíjense que la pregunta estos 2 discípulos de Juan la hacen. Ellos le preguntan: Juan te mandó a preguntar que si eras tú el que había de venir. Y Jesús no le responde. Miren la respuesta que da Jesús. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y muchos ciegos dieron vista. Jesús no tuvo en ese momento la necesidad de hablar. Más adelante él habla, pero cuando ellos le preguntan, la respuesta de Jesús fue que su acto. ¿Qué hizo él? Sanó enfermos, libró endemoniados y le dio vista a los ciegos. O sea, le dio la respuesta sin necesidad de hablar. Él con sus actos ya había respondido a estos 2 discípulos, ¿sí? Y vemos seguido a eso en el verso 22. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no le dijo: sí, soy yo el que está escrito en la profecía, de aquel que habla tanto el profeta Isaías, de todo el Antiguo Testamento donde se decía que venía. Él no le dijo: yo, no. ¿Él con qué le respondió? Él le respondió con todo lo que el Señor le había permitido hacer. Él le dijo: dile que los cojos andan. Mira, los leprosos, aquellos que la comunidad señalaba, esos que la comunidad no quería, esos impuros, esos que tenían exiliados por allá, son limpios. Aquellos ciegos ven, ciegos de nacimiento. Que aquellos ciegos ven. Que a los pobres ha anunciado el Evangelio. O sea, no le dijo nunca. Él en este momento vemos que él simplemente le responde con hechos. Él ni siquiera dice: yo soy el Cristo. Él no dice: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios.
Dice el 22 y volvámoslo a leer. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y ahí no dice lo que me habéis visto. Él dice lo que habéis visto y oído. ¿Y qué es eso? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Sí? A los pobres les he anunciado el evangelio. Y él no dijo, yo soy. Él permitió de que con sus propios ojos estos dos discípulos pudieran contemplar, pudiesen ver el cumplimiento de lo que escrito estaba, sin necesidad de que Jesús, nuestro Señor Jesús, dijera, yo soy el que hago todo esto. Porque Él no le dice. Entonces vemos que sus actos, ¿sí?, nos dan a nosotros un vivo ejemplo de cómo tú y de cómo yo debemos ser. Si decimos ser cristianos, andemos como cristianos, vivamos como cristianos. Si el amor de Dios ha sido derramado en tu vida y en mi vida, demos de ese amor. Manifestemos ese amor que el Señor nos ha entregado. Tenemos el mejor ejemplo a seguir, lo acabamos de leer, ¿sí? Es Jesús. Jesús vemos cómo Él simplemente actuaba, Él vino a la tierra con un propósito y Él cumplió el propósito. Él habló y lo que dijo, lo cumplió. Así como lo dijo, así mismo sucedió. Cuando dijo que iba a ser crucificado, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Todo eso sucedió tal cual. Entonces tenemos un vivo ejemplo, el mejor ejemplo. No tenemos que hacer como estos exorcistas que iban a sacar demonios en el nombre de otro. No tenemos que ser mentirosos para que no nos vaya a pasar nada. No, vivamos en pleno la vida de Cristo Jesús. Vivamos en pleno cada día que el Señor agarre y comience a actuar en tu vida, que comience a actuar en mi vida. Que tenemos errores, sí los tenemos. Tú los tienes, yo los tengo. Pero es necesario que nosotros nos dispongamos para que Dios haga la obra en ti y la haga en mí. Y que nuestra palabra siempre esté alineada con nuestros actos. Muchas veces al pastor, al predicador que le toca, que lleva el mensaje, la palabra primero le habla él mismo, ¿sí? Y de repente en el momento no te habla, pero pasados 2, 3, 4 días, el Señor permite que sucedan cosas para ver si lo que tú compartiste, si la palabra que tú llevaste de verdad hizo en ti el efecto que tenía que hacer. En este momento sí, yo estoy hablando que los actos hablan de quién eres, pero yo no sé el día de mañana a ver cómo van a ser mis actos. Pero mis actos deben ser alineados primeramente a la palabra de Dios, alineados a lo que yo estoy diciendo. Imaginemos que yo mañana, el Señor hoy hablando esta palabra y yo mañana vaya y diga que yo soy astronauta, cuando yo no sé ni siquiera cuántos kilómetros por hora asciende una nave espacial. Porque es falso. Mis acciones deben ir junto con mis palabras. Entonces hoy te dejo esta reflexión. Hoy el Señor quiere dejarte esta reflexión. ¿De verdad tus actos están respaldando las palabras que tú dices? ¿De verdad tú que me estás escuchando y a mí mismo, de verdad todo lo que decimos son respaldados por nuestros actos? La palabra no es para que te sientas mal, la palabra no es para que te sientas señalado, la palabra no es para que te sientas condenado, no. La palabra es para que nos demos cuenta y nos evaluemos en qué es lo que estamos fallando. La palabra es para que veamos dónde está la debilidad que tenemos y vayamos en oración ante el Señor y le pidamos que nos ayude a salir de esto. Quizás habrá muchos que no, que la palabra en este momento no dirá, no, pero yo todo lo que digo lo hago. Pero hay personas que sí, sí. Hay personas que sí. Y el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere ir transformando tu vida. El Señor quiere que lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto de Cristo Jesús. ¿Sí? Y cuando hablamos de esa perfección, hablamos de una madurez espiritual, de una madurez donde cada uno de nosotros, y en este sentido y en este caso,
todo lo que digamos sea respaldado por nuestros actos, que no sea solamente palabras. ¿Cuántas personas no conoces tú, no conozco yo? Quizás, y a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Quizás tú, quizás yo, no hablamos muy bonito, pintamos un paisaje tan hermoso, decimos que somos buenos, decimos que tenemos muchos talentos, pero a la hora de la práctica, ¿qué pasa? A la hora de verdad, que llegue el momento de verdad, ¿qué pasa? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Todo lo que has dicho es lo que de verdad eres. Recordemos con qué comenzamos, con Isaac y Abimelech, y el rey, ¿sí? Que él dijo que era su hermana. ¿Y qué pasó? El rey lo vio y descubrió y vio que era su esposa. Entonces hoy el llamado, tú que me estás escuchando, hoy el llamado es a que reflexionemos y veamos si de verdad nuestros actos, nuestro caminar día a día, de verdad va conforme a lo que nosotros decimos ser. Miren, la mejor palabra, la mejor enseñanza, la mejor prédica, se predica con el ejemplo. El ejemplo. Yo puedo hablar muy bonito y cualquier persona puede hablar muy bonito, pero si mi ejemplo va totalmente contrario a lo que yo estoy hablando, yo me estoy engañando a mí mismo. No a Dios, porque a Dios no puede ser burlado, dice su palabra en Gálatas 6:7. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Pero me estoy engañando yo mismo. Y pienso que engaño a los demás. Decía nuestro pastor en un devocional. Pensamos que engañamos a las demás personas. Y resulta y pasa que es cuestión de tiempo. Es cuestión de que todo salga a la luz. Porque el Señor saca todo a la luz. Entonces, si tú estás hablando una cosa y estás actuando otra, unifica tus actos con tus palabras. Y si te es difícil hacerlo, hay alguien que para él todo es posible. Para nuestro Dios. Dios es experto en casos imposibles. Él hace todo posible por bienestar tuyo, por buscar en ti el crecimiento del conocimiento de Él. Entonces, reflexionemos, ¿sí? Reflexionemos en esta noche y espero en el Señor que esta palabra de verdad haya hablado a tu vida, donde cuando querramos abrir la boca, pensemos de verdad, ¿será que lo estoy haciendo? ¿Será que es verdad? O cuando lo estemos haciendo, reflexionemos y digamos, esto no fue lo que yo dije. Estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que dije. Y si lo que dices es hacer mal y haces mal, pues es el momento de que en vez de alinear el mal, busques al Señor y te vayas por el bien. Hacer cosas buenas, no cosas malas. Entonces, ahí donde estás, quiero que me acompañes a orar y que sea el Señor obrando en tu vida esta noche. Amén. Y que tus actos hablen de verdad de quién eres. Recuerda y tenlo siempre presente. Todo lo que hables, tus actos sacarán la verdad de ti. Dirán de verdad quién eres tú. Todo lo que tú hables, tus actos, ni siquiera los actos de otra persona. Lo que tú hables, tus actos darán testimonio de ti. Tus actos sacarán a la luz lo que de verdad estás diciendo. Son tus actitudes. Más que tus palabras. Entonces oremos. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por este tiempo, precioso Dios, donde nos has hablado, Señor, que por medio de nuestros actos, Señor, es que de verdad sacas, Señor, quiénes somos nosotros. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos, Señor, cada día más a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, trayendo esa madurez a nuestras vidas, Señor, donde esta palabra que hoy nos has entregado, Señor, haga en nosotros, Señor, mella, Señor, donde esa palabra quede implantada, Señor, en nuestro corazón y que la podamos vivir cada día, Señor. Que no seamos solamente oidores, Señor, de la palabra, sino que seamos oidores y hacedores, Señor, de ella, Padre amado. Donde las palabras que escuchamos, Señor, la palabra proveniente de ti que escuchamos, Señor, la podamos poner en obra, la podamos, Señor, poner en práctica, precioso Dios. Padre, ayúdanos, Señor, cada día, precioso Dios, a caminar más en la luz de tu camino, Señor.
Padre, obra, Señor, de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas, Señor. Y sé tú guiándonos, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras y nuestros actos, Señor, sean, precioso Dios, unificados, Señor. Donde nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no, Señor. Y que podamos vivir íntegramente, Señor, primeramente para agradarte a ti, Señor. Porque si te agradamos a ti, Señor, vivimos una vida plena, amado Redentor. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, Señor, que hoy has entregado, Señor, por medio de mi vida, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por lo que tú haces, precioso Dios. Padre, y sé tú, Señor, tratando, obrando, Señor, y hablando, Señor, a cada persona, Señor. Que una vez más, Señor, esta palabra quede ahí, Señor, en su corazón, Señor. Que no les entre por un oído y les salga por el otro, Señor, sino que la puedan poner en práctica, precioso Dios. Que cada vez, Señor, que veamos que nos vamos a salir, Señor, de ese camino que eres tú, Cristo Jesús, sea tu Espíritu Santo recordándonos, Señor, de todo esto. Padre, te doy gracias, Señor, nuevamente por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos has entregado, Señor. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero bendecir, Señor, y te quiero pedir que seas tú quien bendiga, Señor, a cada una de las personas, Señor, que ha sacado este tiempo para recibir de tu palabra, Señor. A cada una de las personas, Señor, que se están conectando o que están conectadas, Señor, viendo este en vivo, Señor, y aún aquellas que lo van a ver después de grabado, Señor. Guárdalas, Señor, protégelas, precioso Dios. Y aquellos, Señor, que no te conocen, amado Redentor, revélate a su vida, Señor, para que, Señor, sean trasladados, Señor, del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, Señor. Padre, habla a cada una de las vidas, Señor. Padre, muéstrale, Señor, que no hay un mejor camino que estar en ti, Cristo Jesús. Que en ti podemos estar confiados, Señor. Gracias porque tú, Señor, has roto el velo, Señor, porque tú has puesto, Señor, nuevamente esa comunicación directa con nuestro Padre. Gracias porque el velo se ha roto, Señor, porque tú lo has roto por medio, Señor, de ese sacrificio en la cruz. Gracias porque tú volviste en amistad, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu provisión, tu bendición no nos ha faltado, Señor. Gracias porque tenemos un techo, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tenemos una familia, Señor. Gracias, precioso Rey, porque tienes fiel cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Señor. Gracias te doy, amado Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo y te exalto, Señor. Amén y amén.